vayamos a iniciar esta mesa de debate. Los martes son de debate aquí en Radio Centro, en el cual vamos a contar con la presencia de Alfredo Lecona, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva. Alfredo, bienvenido. Querido Julio, muchas gracias por la invitación. Gracias de que estés aquí. Y Alejandro Encinas Nájera, politólogo, debatiente también en otros espacios de medios de comunicación. Alejandro, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Julio. Bien, pues este es un debate en el cual vamos a presentar puntos de vista obviamente distintos, con la expectativa, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, de que la intensidad y la fuerza del argumento no sustituyan el hecho del respeto y la civilidad, y que a fin de cuentas quienes nos escuchan ayude esto a mejorar la cultura política, que entendamos que tener puntos de vista distintos no convierte a nadie en un adversario a muerte, ni un enemigo al cual ni siquiera se le puede saludar o ver de frente. Al contrario, en México hay mucho que tenemos que debatir. Pero, Alfredo, don Rodolfo Oropesa nos dice, ¿por qué le temen a la Guardia Nacional? ¿O es que tienen la cola muy sucia? ¿Por qué habría que temerle a la Guardia Nacional? Híjole, por muchas cosas. Hoy se llama Guardia Nacional, hace un año y meses se llamaba Ley de Seguridad Interior. El problema es la militarización de la seguridad pública, la militarización general del país que lamentablemente estamos viendo. Hoy el ejército, la Sedena, es capaz de imponer leyes, de reformar la Constitución, y no sabemos los resultados al final de una concentración de poder político y poder económico, si se sigue perpetuando y se sigue alimentando como se está haciendo. A nadie le escapa el hecho de que ahora el ejército va a llegar a hacer cosas tales como administrar un aeropuerto civil internacional, algo que no existe en ninguna otra parte del mundo, y que justo está fortaleciendo a través de este fortalecimiento de su poder económico su propio poder político. Y ojo, no es una cuestión de ejército sí o ejército no. Creo que el debate ha estado mal planteado desde el primer momento. Es cómo construimos paz si el modelo de militarización de la seguridad pública que ya lleva enfrentando este país 12 años, desde que empezó Felipe Calderón, cosas, ¿verdad? Sí. Felipe Calderón, la guerra contra las drogas, hoy tiene ya resultados y evidencias tangibles del fracaso de esa estrategia de seguridad. Y hoy cambiarle el nombre a los militares y a los marinos para que sigan permanentemente haciendo labores que no les corresponden, que naturalmente no pueden hacer porque la interacción con civiles no es su naturaleza, preocupa demasiado. Preocupa que se quiera constitucionalizar la militarización del país. Alejandro Encinas Nájera, ¿apoyas o rechazas esta idea de la militarización? Bueno, con matices. Yo creo que a diferencia de los ejércitos, la historia de los ejércitos en América Latina, en el caso particular de México hay que reconocer que invariablemente se han mantenido leales a las fuerzas civiles. Es decir, cambia el contexto, pero evidentemente yo no veo un riesgo de que esa relación pudiera llegar a invertirse. Al contrario, veo a un gobierno cohesionado y con una ruta clara. La otra es que yo creo que la creación de la Guardia Nacional pues va a ser la más severa y la más difícil decisión que tomará el presidente a lo largo de este sexenio. Y también hay que decir que recibe un país devastado, en donde desde 2006 yo creo que la peor decisión pública que se ha tomado en este país fue sacar al ejército en las calles y con eso tratar de legitimar un fraude electoral y Felipe Calderón buscar en las fuerzas de las armas lo que no obtuvo a través de los votos, es decir, como legitimar, invocar a un enemigo común, y efectivamente las tasas de homicidio por 2006 iban en descenso. Y con esta decisión política aumentaron dramáticamente tanto los homicidios como las desapariciones. Agitó el avispero. Pero ¿qué situación estamos viviendo ahorita? Pues que efectivamente no existe un cuerpo de seguridad capaz de enfrentar el poder de fuego y la violencia cada vez más cruel del crimen organizado. Entonces yo creo que pues es una decisión bastante drástica. Se sigue discutiendo en el Senado. Yo espero que haya algunos candados, que se avance más en el tema de... Dos temas me preocupan. El de derechos humanos, efectivamente. Se sabe que
que pues en antiguos operativos el ejército fue parte de estas violaciones, es un tema que no puede escapar de la vista de los legisladores. Y otro tema, la tasa de letalidad. Efectivamente hay estudios que te dicen que en los operativos en donde participó el ejército y la marina hay una mayor tasa de letalidad que en los que participaron las fuerzas civiles, digamos, la policía. Entonces es un tema que efectivamente es muy delicado, pero que tampoco podemos negar que se requiere de una fuerza que aglutine a los mejores elementos, a los más fuertes y que combatan el crimen. Alfredo, yo te he visto en algunos escenarios legislativos con una pasión y una enjundia defendiendo tus puntos de vista y luego hay quienes te rechazan terriblemente y yo te pregunto, en los segmentos de Morena está ganando una especie de visión fanática que antes siendo muy crítica de estos procesos, ahora por la adhesión al poder constituido, cierran los ojos y dicen lo que antes era malo ahora va a ser bueno porque el presidente de la República es bueno. ¿Te sientes en ese sentido estigmatizado, rechazado? Es bien interesante como lo planteas, porque supongo que te refieres a una acción que hicimos en la Cámara de Diputados el 20 de diciembre pasado, porque estaba a punto de aprobarse el dictamen de Guardia Nacional en terribles términos, sin una discusión, sin una verdadera, un verdadero parlamento abierto. Fuimos 14 personas en ese entonces, convocados por la propia Cámara. Entre ellos estaba el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el Ombudsperson Nacional, Amnistía Internacional, una cantidad de organizaciones y personas que todas les fuimos a decir no lo hagan. Esta no es la ruta. Construyamos policías, fortalezcamos la vía civil, no perpetuemos la militarización y menos constitucionalicemos la militarización que hemos vivido. Y en ese momento sencillamente decidieron borrar por completo en el propio dictamen todas las cosas negativas que habíamos dicho de la Guardia y avanzar en esa aprobación. Eso suscitó que integrantes de Seguridad Sin Guerra hiciéramos una manifestación que en todo momento fue pacífica. Tomamos la Comisión de Puntos Constitucionales igual de forma pacífica e invitamos a las legisladoras y a los legisladores a que abrieran el foro, que abrieran la Cámara de Diputados para que en verdad pudiéramos analizar de fondo los cambios que se estaban proponiendo a la iniciativa original del presidente. Y sí, eso desencadenó pues muchas reacciones, muchas pasiones, pero al final accedieron de cierta forma los diputados y se empezaron a hacer foros, audiencias públicas, foros de escucha los primeros días de enero. Apenas regresamos todos de vacaciones y hubo una semana. Pues la mala noticia es que esa semana fue de una total simulación. Otra vez estuvimos ahí con muchas voces expertas llevándoles la evidencia de cómo no avanzar, de por qué no avanzar en esta ruta de militarización y el resultado pues fue esa lamentable votación donde justificaron los diputados y las diputadas la realización de estas audiencias públicas para decir, ya escuchamos a la sociedad civil y esta es la medida. En el transcurso de esto, muchos legisladores y legisladoras de Morena, hay que decirlo, se acercaron a nosotros y nos dijeron que no nos equivocáramos, que ellos no eran unos levantadedos de Andrés Manuel, que estaban preocupados con esta propuesta y que iban a dar una batalla porque no fuera así. Lamentablemente, la voz más clara de todo esto fue la diputada Tatiana Cloutier. Lamentablemente todos estos diputados y diputadas que se habían acercado a nosotros para decirnos que estaban del lado de Seguridad Sin Guerra, no manifestaron ese voto en contra. No lo vimos en la votación y yo entiendo el liderazgo político de Andrés Manuel, yo entiendo la buena voluntad que tiene la mayoría de los diputados de Morena, pero lamentablemente el debate se ha dado en torno de mentiras y de engaños, ni más ni menos, perdón, nada más con esto cierro esta parte. Antes de la votación llegó Alfonso Durazo a decir, justo al término de las audiencias públicas, que el presidente era sensible de lo que había escuchado en Cámara de Diputados, que les pedía que se incluyera el mando civil de la Guardia Nacional, y el resultado fue totalmente distinto, ratificado por el mismo presidente. El mismo presidente de la República dice, no, el mando operativo estará a cargo de Sedena, y eso es lo que nos tiene aterrados. ¿Se ha batido, Alejandro Encinas Nájera, se ha batido el sentido crítico de la izquierda al llegar al poder? ¿O es necesario cerrar filas de una manera tajante por un proyecto mayor? Y en ese sentido, voces como las que participan oponiéndose a ese curso obradorista, ¿se mueven por intereses electorales, partidistas?
o cómo las ves? No, todo interés es legítimo y hay que saber debatir y deliberar y convivir entre la pluralidad. Eso no se puede eliminar y qué bueno que en estos espacios se pueda debatir a profundidad, porque a veces los formatos de debate en redes sociales impiden entrar a profundidad a los temas, sopesar los matices, una reflexión más profunda, y se quedan mucho en la estridencia, el debate superfluo y la descalificación. Entonces, qué bueno que se abran estos debates, hay que aprender a debatir y a exponer los argumentos de las contrapartes e incluso a modificarlos en cuanto estemos equivocados, y creo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de la autonomía de la UNAM, que se había omitido en el primer dictamen, pues eso, se acepta el error que fue notado por sociedad civil y se retoma un tema que era crucial de la autonomía. Yo creo que sí hay que ser autocrítico, cambia mucho la situación, la izquierda nunca había llegado al poder, eso es algo sui generis, y todo el tiempo había estado en ese chip opositor, y es momento también de que se quite ese chip opositor y que se piense que hay ahora una responsabilidad muy importante, que es la de gobernar el país y sacar el proyecto adelante. Pero esta autocrítica tampoco implica ser tonto útil, también creo que se tiene que pensar en los tiempos, en el timing de la autocrítica, en el tono, pero que ser gobierno también implica cohesión, y también sostener una mayoría legislativa implica compromisos. Por eso a mí sí me pareció un poco mala onda cómo trataron a Tatiana después los colectivos de sociedad civil, porque Tatiana se la jugó con ellos y fue portavoz y fue sumamente criticada, y yo creo que terminó mal con los dos bandos en ese momento en donde se abstuvo. Yo sí distinguiría entre lo que se dice precisamente en redes sociales con lo de los colectivos. Digo, por lo menos yo hablo de Seguridad Sin Guerra, jamás hicimos una crítica a Tatiana Cloutier por su voto. Se la jugó, se la jugó y traía un grupo de diputadas que querían darle un carácter civil a la Guardia, y al final, pues como dice Alejandro, pues quedas mal en todos lados, o con quién quedaste bien, no sé. Pero hay algo muy revelador de las declaraciones después de Tatiana, que dice, pues vienen cosas más difíciles. Pues sí, viene la discusión de la ley orgánica de la propia Guardia Nacional, si sale en los términos como saldría de la Cámara de Senadores, y quizás guardó esa parte de capital político. Yo lo entiendo, yo saludo la lucha que hizo Tatiana Cloutier, o que dio Tatiana Cloutier en la Cámara de Diputados, pero luego creo que el problema es justo la estridencia con la que el debate se da, sobre todo en redes sociales. Acabamos de pasar 70 días de administración de Andrés Manuel López Obrador, y parece parece un mundo el que se ha venido encima. Pidos ¿no? Cosas negativas que veas tú en esta primera parte tan rápida y vertiginosa de la administración de López Obrador. Bueno, primero quiero decir que desde mi punto de vista es mucho más lo positivo que lo negativo. Entre las cosas negativas, pues, a mí no me gusta lo de prisión preventiva, por ejemplo. Oficiosa. O sea, como ampliar el catálogo con delitos electorales, corrupción, está en este momento. Pero del estilo de López Obrador. ¿Del estilo? ¿Te gusta el estilo de él, su forma de llevar las cosas, sus discursos, las mañaneras? Creo que sí, mira, por ejemplo, las mañaneras es una gran estrategia para fijar agenda pública, comunicar las prioridades del gobierno e informar. Me parece que es un ejercicio muy sano, más aún viniendo de un sexenio en donde el anterior presidente no dio ni una conferencia de prensa. Me dio dos. Y esta idea yo creo que los altos índices de aprobación de López Obrador tienen mucho que ver con su estilo de gobernar. Venimos de gobiernos muy prepotentes, que solo recorrían las oficinas de Avenida Reforma y Lomas y que no estaban cercanos a la gente. Y el de López Obrador es un gobierno que se arremanga la camisa y que pues está muy cerca del territorio, con mucha presencia y con mucho contacto. Creo que eso le ha favorecido mucho a su estilo de gobernar, además de la austeridad. Es el primer gabinete con paridad de género, la primera ocasión que hay una mujer al cargo de la Secretaría de Gobernación. O sea, yo creo que sí hay cambios muy importantes, abrir Los Pinos, todo este ámbito como simbólico de que los lugares más restringidos ahora sean de acceso público, la idea de bajar a los políticos de su pedestal y elevar la dignidad de las personas. Me parece que sí hay un cambio. Sí. También se ve, ¿sabes en dónde se ve muy claramente? En la conformación de las bancadas de Morena. Es una irrupción de gente común que viene del comercio, son pescadores, campesinos, que es su primera incursión
incursión en la política y que ya están tomando representación. O sea, yo creo que ahí se está saldando un poco esta crisis de representación en donde las élites capturaban las instituciones representativas y hoy hay una democratización de estas instituciones. Claroscuros que tú veas, Alfredo Lecona. Pues en forma y fondo, a ver, déjame ver si lo puedo dividir bien. Creo que estoy de acuerdo completamente con Alejandro en el modelo de comunicación que ha decidido tener este gobierno. A veces, aunque pudiera parecer un poco excesivo, era el 3 de diciembre y Andrés Manuel ya había hablado con la prensa, había platicado con la prensa más de lo que había hablado todo. Es récord Guinness mundial, sí, es impresionante. O sea, no hay un mandatario que tenga yo he hablado ese número de horas. Sí, con amigos, con colegas de otros países que también están muy metidos en la vida política, en sus lugares donde trabajan y sí es impresionante. El fenómeno de Andrés Manuel es impresionante cómo da todas las mañanas la cara a la prensa, hace que los funcionarios ahí a veces sin esperarse lo preparen a rendir cuentas frente a cuestionamientos como las declaraciones patrimoniales y demás. Eso creo que es sumamente sano. Yo no sabría decir si esta parte positiva, que es más de forma, puede ser mejor o haya más de esto que lo que hay en el fondo. Principalmente hablo por este modelo de militarización, sí hablo por la Guardia Nacional, pero por el ataque al sistema de justicia en su conjunto. Se dice muy fácil el tema de la prisión preventiva, muy por encima, pero si sumamos eso a la cooptación de la Fiscalía General, al nombramiento de Ortiz Pinchetti como fiscal FEPADE, una persona que con todas sus letras ha dicho que ya lo pasado y que hay que olvidar los delitos del pasado y ahora lo tenemos como fiscal electoral, pues son signos que en un país que necesita justicia, que necesita verdad, que necesita reparación a las víctimas, sobre todo de 12 años de estrategia fallida de guerra contra el narcotráfico, pues queda mucho a deber. En las cosas positivas, pues por supuesto la lucha contra el huachicoleo. Yo saludo y de verdad estoy impresionado con cómo se ha nombrado el problema y se ha actuado en consecuencia, sin necesidad de estas capturas y estas presentaciones que eran muy mediáticas, muy de Big Brother, casi de hacer presentaciones de objetivos claros, de capos del crimen organizado, que era el estilo de los sexenios pasados. Yo creo que el tema se manejó con responsabilidad, quedan muchas dudas, sobre todo en lo que pasó en Hidalgo, en la tragedia que ya lleva más de 120 personas fallecidas, porque yo creo que ahí hubo una omisión de las autoridades. Está muy... a mí me causa mucho conflicto ver cuánto se tardaron en reaccionar para cerrar el ducto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, claroscuros, muchísimos, pero preocupa demasiado, personalmente, lo que está pasando con el sistema de justicia, el tema de la terna, de la corte, en fin. Alejandro, caudillismo, fuerza presidencial de excesiva, ¿qué peros le podrías poner a esta concentración de poder que se está viviendo? Pues al contrario, ¿no? Yo creo que, a ver, como que no tenemos que tenerle... Hay contrapesos, hay instituciones, hay división de poderes, y a mí no me da miedo una presidencia ¿Qué contrapeso fuerte. es? Pues yo veo, en primera instancia, sí veo una oposición partidista en franca descomposición, pero también veo a una sociedad civil cada vez más crítica, que cuestiona más. Sí veo un poder judicial, a una Suprema Corte que puede fungir como contrapeso, y también decir que la mayoría calificada en el legislativo no la tiene Morena, y que va a necesitar de negociaciones y de sumar más allá de sus aliados para obtener esas mayorías. A mí no me da miedo, pero sí creo que por el contrario se requiere en este momento de una presidencia fuerte para sacar adelante un proyecto de transformación. ¿Presidencia fuerte, la Corte como contrapeso, Alfredo? Sí, es una presidencia indudablemente fuerte. Yo estoy sorprendido realmente de la popularidad creciente de Andrés Manuel. Creo que es inaudito que ni los primeros 100 días que lleva de gobierno
popularidad esté en lugar de a la baja, a la alza. Y vaya que se han tomado medidas bastante drásticas. Nada más echémonos un par de años atrás con el gasolinazo, o sea, una afectación directa a la población y lo que desató esa crisis del aumento a las gasolinas. Si pudiéramos equiparar eso con el combate al huachicol como un elemento de igual afectación directa a la gente, yo celebro que por primera vez las mexicanas y los mexicanos, a quienes muchas veces hemos recriminado, nos hemos autorrecriminado que no hacemos lo suficiente para poner de nuestra parte y ayudar al gobierno o al Estado mismo, hoy estemos con el respaldo a la lucha contra el huachicol, más del 75%, haciendo nuestra parte. O sea, no es poca cosa entregarle la confianza al presidente para emprender batallas tan fuertes como esta, ¿no? Pero sí me preocupa mucho el tema, desde luego, de los contrapesos. Este desgaste, ya que lo ubicas en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este desgaste que ha vivido la Judicatura Federal, el Poder Judicial, desde antes de la campaña, cuando se le denunciaron los abusos, los excesos, que desde luego que existen, debilitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo creo que por eso, y en parte de la estrategia que debe de tener Andrés Manuel y los legisladores de Morena, está aprovechar ese debilitamiento, lamentablemente, de una institución como la Corte para imponer un ministro de la forma en la que lo hicieron, sin cambiar nada de fondo, sin proponer una reforma judicial, que es a lo mejor a lo que deberíamos de avanzar, y ahora de presentar esta terna de ministras, esta terna de candidatas que podrían ocupar el lugar de Margarita Luna Ramos, en donde pues vemos claramente a la ministra contratista, a la esposa de Riobó, que es quien se perfila para ocupar el asiento que deja Luna Ramos. Entonces, me preocupa que en la construcción del discurso, que en el diagnóstico que muchos compartimos, que muchos hemos desde hace mucho tiempo dado batallas importantes para que cambien ciertas cosas, solo se quede en eso, en lo superficial, y que por abajo, aprovechando el discurso y esta popularidad creciente de Andrés Manuel, estén sucediendo cosas que pues no habríamos permitido tan fácilmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Claro. ¿Va para largo el imperio moreno, Alejandro Encinas Nájera? Pues eso dependerá de que lo haga bien y de que cumpla con su proyecto. Yo esperaría que sí, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana y se requiere de una construcción de un nuevo régimen. Eso toma bastante tiempo. Retomando la idea de Alfredo, o sea, sí es impresionante que ya pasados 60 días tenga una aprobación, según reciente encuesta del Infinanciero, de casi el 90%. Sí. Y eso te habla un poco de esta brecha que hay. Si uno viera Twitter o las columnas de opinión o los espacios, o la mayor parte de los espacios de debate, pues uno pensaría que México está al borde del apocalipsis. Sí. Incluso hay algunos intelectuales de la transición que yo digo que no transitaron, que se quedaron estancados en sus certidumbres, en sus conceptos, que dicen que es el peor inicio de gobierno. Sí. Y como que no se está entendiendo la magnitud del cambio y cómo ha cambiado también este país, cómo la gente ya quiere otro tipo de política y otro tipo de cosas. Entonces yo creo que a la oposición partidista le va a costar mucho trabajo reconstituirse. Lamentablemente no veo un proyecto de oposición que sea pues realmente un contrapeso en la vida partidista, me refiero. Veo más bien una oposición un tanto clasista, un tanto despectiva, con mucho que la agresividad y la estridencia reemplaza el argumento razonado, el programa, la viabilidad, y eso es algo que me parece que es preocupante. Alfredo Lecona, la política es realidad, son resultados, sobre ello hay que actuar. Las reglas constitucionales y la realidad legal es una cosa y la realidad política es otra. ¿Se necesitaría otro periodo de López Obrador para terminar todo este proyecto? Pregunto concretamente, Alfredo Lecona, ¿estarías a favor de que se reeligiera López Obrador? No, de ninguna forma. Yo creo que, y quiero hacer mías las propias palabras de Andrés Manuel, o sea, ni él cree en la reelección. Y yo creo que si tuviera esa lógica el partido en el gobierno, pues a lo mejor explicaría muchas de las cosas que están pasando, sobre todo para los opositores que están desesperados por decir que se quiere perpetuar por ahí, pero pues sería muy, muy, muy peligroso. Y digo que se entenderían ciertas cosas que están pasando,
porque creo que lamentablemente Morena tiene una concepción de la Constitución más como de un plan de gobierno que como la Carta Magna. En el tema preciso de la Guardia Nacional, todo el tiempo nos están diciendo, para defender esta guardia, que tenemos que confiar en el presidente de la República, que no es Peña Nieto, que no es Calderón, que jamás dará la orden de reprimir al pueblo. Y Alejandro Madrazo, hay un experto en temas de seguridad académico, el buen Madrazo en Twitter, se los decía con toda claridad en la Cámara de Diputados. La Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país, porque aún concediendo que ese mando civil supremo de la Guardia Nacional o del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general fuera impoluto, es tan frágil como la salud del gobernante o como el periodo del mismo, como el periodo de su mandato. Entonces, creo que no nos estamos tomando, o el Congreso no se está tomando en serio su papel de contrapeso. Es tan fácil rastrear hoy de dónde vienen las iniciativas que se están discutiendo en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, que no está haciendo el seno del Congreso. Y aparentemente muchos ya abandonaron la discusión de esto que era muy grotesco. Esto ha pasado siempre. Las leyes no se escriben lamentablemente en el Congreso, vienen de fuera. Sí. Y hoy parece que la legitimidad que tiene el gobierno le permite hacerse esas autoconcesiones, de tener a sus propios funcionarios haciendo las redacciones para construir lo que quieren en torno al plan que tiene Andrés Manuel. Pero a mí de verdad que a veces me da la sensación que quienes más estamos protegiendo al presidente de una eventual crisis política, una crisis en el desarrollo de su mandato, somos quienes les decimos que no a temas como la Guardia Nacional. Alejandro Encinas, ¿hay que perderle el miedo a la idea de la reelección presidencial? No, yo creo que, a ver, lleva 60 días de gobierno, ni ha cumplido los 100 días. Y el propio López Obrador ha dicho que no busca reelegirse, y a mí me parece correcto. Y a mí me parece que un movimiento que busca cambiar el país, pues debe tener muchos cuadros políticos, muchos dirigentes, mujeres. También creo que es momento de que una mujer sea presidenta, porque descartarlo, yo creo que hay muchas compañeras que son muy talentosas. Entonces, yo no lo veo en el horizonte, no creo que sería aconsejable y de entrada yo lo descartaría. Lo que sí pienso es que el capital político está para usarse, y no como Vicente Fox, que dilapidó todo su bono democrático de la alternancia y se dedicó a cogobernar con las fuerzas del viejo orden. Y yo veo estos primeros 100 días de gobierno, a un López Obrador, pues, y a un gobierno, a una mayoría, haciendo uso de esa mayoría, de esa confianza que el electorado le dio. Ya se subió el salario mínimo, se equipara a la línea de bienestar, se aprobó el convenio 98 de OIT, que tiene que ver con libre sindicación y negociación colectiva auténtica. En el IMSS, por fin se resuelve una discriminación, las parejas del mismo sexo no tenían derecho a afiliar a su pareja, se elimina eso. Hay un nuevo modelo de migración en la frontera sur, en donde se da un trato humanitario a las caravanas migrantes, a quienes nos visitan, a quienes quieren quedarse. Hay una comisión de la verdad de Ayotzinapa que cuenta con el acompañamiento de los padres. Hay un reconocimiento y una disculpa por parte del Estado de las violaciones que cometió, en el caso, por ejemplo, de la periodista Lidia Cacho, o de las fosas que se encuentran en Nuevo Laredo. Hay una nueva política para hallar a nuestros desaparecidos, hay una política de libertad a presos políticos, y hay un replanteamiento de las relaciones exteriores del Estado mexicano, en donde ya no se supedita a los designios de otro país y se comienza a recuperar esta posición autónoma de México que buscaba el diálogo y buscar la mediación del conflicto. Creo que hay un cambio abrupto y que la cuarta transformación también va marchando a cuarta velocidad. ¿Por qué no aplaudir, Alfredo, todo esto? No, yo creo que hay mucho que aplaudir. ¿Sí? O sea, hay muchísimas cosas que aplaudir. Yo mismo ayer reconocía el hecho de enunciar la corrupción del pasado y ponerle rostro, ponerle nombre a quienes han saqueado definitivamente el país por mucho tiempo. Yo estoy muy clavado ahorita en el libro de Santiago Nieto. De verdad, es una joya, es una pieza que deberíamos de estar debatiendo mucho. Se llama Sin filias ni fobias, las memorias de un fiscal. Lo vamos a invitar a Santiago Nieto, a ver si. Muy interesante escuchar a Santiago. Y justo cuando veo
cosas tales como Santiago incorporado al gobierno en la unidad de inteligencia financiera, algo que a mí me da mucho gusto, que se coloque una persona con esa autonomía, con esa determinación de combate a la corrupción, en donde se puede hacer el seguimiento al dinero, claro. Es algo que se reconoce. Y él en sus memorias de este paso por la FEPADE, enuncia muy bien los nombres, que fue lo que le costó el cargo, de quienes estaban tratando de encubrirse en algo tal como el caso Odebrecht, pero también habla del financiamiento ilícito en las campañas de 2015, de 2016, y toda la trama que ahí podríamos ligar con OHL, con muchos delitos del pasado, que harían inviable, por lo que ahí se dice, y por tener la 4T a funcionarios como Santiago incorporados en la administración, que se materializara esta promesa de punto final que ha dado Andrés Manuel, que es de las cosas que más me tiene aterrado, ¿no? Que yo decía hace un rato, qué contraste, o sea, tener a Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, con nombrar a su sucesor en la FEPADE, o sea, al nuevo fiscal FEPADE, si el Senado lo ratifica, a Agustín Ortiz Pinchetti, ¿no? Entonces, yo no sé en qué partes sí, en qué partes no. A veces, en este sub y baja que es en esta montaña rusa que es la 4T, hay unas cosas que me parecen formidables para el combate a la corrupción, para perseguir los delitos del pasado, y otros tantos que pues parece que no, que viene ese borrón y cuenta nueva que quiere Andrés Manuel. Y cuando vemos cosas como las de ayer, de hablar del saqueo a CFE, de los abusos de CFE, de los contratos leoninos, pues uno quisiera pensar que no se va a poder escapar tan fácil, todos estos funcionarios, y que ese punto final no se va a materializar, porque no debe de materializarse. Yo tengo otra apreciación de lo que es el punto final. De entrada me parece un concepto desafortunado, porque me remite a Argentina, a la dictadura argentina, y a cómo perdonaron a los militares que torturaron, etcétera. No me gusta nada el concepto, pero la idea de borrón y cuenta nueva, yo creo que más bien tiene que ver con acabar con simulaciones como los quinazos, ¿no? En donde se hacían detenciones espectaculares, se daba un manotazo en la mesa y se cambiaba todo para que todo siguiera igual. A mí lo que me parece es que la presidencia ya no puede usarse como el poder de la presidencia no puede depositarse para perseguir enemigos políticos, pero que esto no tiene que implicar impunidad, que por el contrario, si ya es autónoma la fiscalía, bueno, pues entonces que ejerza autonomía y que dejen operar a las instituciones que imparten justicia. Pero es que la fiscalía que no haya impunidad. Yo no, es que ahí es donde empiezan las diferencias. Yo no creo que la fiscalía sea autónoma, y que tampoco debemos de comprar el hecho de que porque en la Constitución dice claramente que la fiscalía tenga que ser autónoma, hoy el personaje que ocupa la fiscalía, que la encabeza, sea necesariamente autónomo, porque el procedimiento por el que fue elegido pues de ninguna forma garantiza la autonomía y la independencia del fiscal. Es un fiscal carnal. Hertz Manero es un fiscal carnal. Lo que tiene que hacer es descarnalizarse, y se va a descarnalizar en medida que veamos justamente que persiga los delitos del pasado. Pero pésima señal es el hecho justo de que su primera acción prácticamente en la fiscalía haya sido designar al fiscal FEPADE y al fiscal anticorrupción, de la terna que había presentado el presidente de la República, sin tener facultad para hacerlo, desde enero del año pasado. Es una designación del presidente, claro. no de Hertz Manero. Entonces, ¿cómo ves, Alejandro? A ver, yo creo que valorar a una persona por la proximidad o por la distancia que tenga de una figura política no es exacto. Hay que juzgarla por sus acciones. Es que una acción concreta es la designación del fiscal FEPADE. Bueno, a mí yo tengo una valoración completamente distinta de Ortiz Pinchetti. Me parece una persona con todas las credenciales para ocupar la cartera de la FEPADE. Pero una persona que dijo que no estaba bien que se investigara la corrupción del pasado. Nada más aguas con esta idea también de la plena autonomía, porque, por ejemplo, el juez Moro en Brasil fue de los paladines de la justicia y de los ejemplos de cómo tenía que operar de manera autónoma el Poder Judicial y las instituciones de impartición de justicia. Ese juez fue el que metió a la cárcel a Lula da Silva, y acto seguido está participando en el gabinete de un gobernante de extrema derecha. Es decir, aguas también, autonomía con respecto de quién o de quiénes. Vamos entrando ya a la etapa final, ya nos quedan solo unos muy poquitos minutos, así es que Alfredo Lecona,
expectativas y riesgos en un breve resumen que nos dieras, expectativas y riesgos de lo que viene. Pues yo tengo una expectativa alta, o quiero forzarme a tener una expectativa alta, sobre todo con esta que sería la reforma constitucional más importante que haya vivido el país en su historia, me atrevería a decir, que es la Guardia Nacional. Yo tengo la expectativa en que hoy que Morena no tiene los números en el Senado, que está en la búsqueda de 10, 11 senadores para poder concretar la reforma, acepten lo que decimos desde sociedad civil, que ojo, aquí me preocupa mucho cómo se ha desgastado el concepto de sociedad civil. Sí. La seguridad sin guerra le pegan a cada rato diciendo que es financiada por Claudio X González y no sé cuántas barbaridades y mentiras más, cuando en verdad es un colectivo que tanto hay defensores de derechos humanos, algunos periodistas, como víctimas de la violencia. Madres que llevan años buscando a sus hijos, que han buscado a sus hijos en fosas y que están preocupados porque nunca más vuelvan a repetirse esas cosas. Entonces tengo la expectativa de que avancemos a eso, a que avancemos un modelo de justicia transicional, que haya verdad, justicia y reparación, no solo para casos específicos como Ayotzinapa, que claro que hay que aplaudir lo que ha pasado en el caso, pero una agenda más amplia para establecer un mecanismo internacional contra la impunidad, auspiciado por la ONU, como Andrés Manuel se comprometió con las víctimas el 14 de septiembre del año pasado, una Comisión Nacional de la Verdad y muchos otros temas que pues esperemos que pasados los 100 días empezamos a ver más claro. Alejandro Encinas Nájera, riesgos y expectativas ya para cerrar esta mesa de debate. Expectativas rapidísimo y las comparto con Lecona. Yo creo que la Guardia Nacional ha consumido mucho el debate y qué bueno que así sea porque es una decisión crucial que va a ser un punto de inflexión, pero que se recupere también esta perspectiva que planteó mucho López Obrador de la reconciliación nacional y de la pacificación, que tiene que ver con el fin del paradigma del prohibicionismo y comenzar con una política de regulación de drogas, que tiene que ver con efectivamente inteligencia financiera, con memoria, con justicia, con reparación del daño y con garantías de no repetición, y sobre todo esta política social, es decir, atacar las causas y no las consecuencias de la inseguridad, es decir, ir a los factores que condicionan la inseguridad, que tiene mucho que ver con la desigualdad, con la exclusión, con la falta de oportunidades y con la ruptura del tejido social. Yo creo que esa es la agenda que este gobierno debe priorizar. Pues a ambos les agradezco mucho la posibilidad de desarrollar un debate más, un debate de ideas, de posicionamientos, de interpretaciones de la realidad, con respeto y con civilidad. Luego en las redes sociales suponen que estos debates pueden ser verdaderos palenques en los cuales van a llegar con navajas y se van a destrozar. Navajas como los gallos de pelea. La verdad es que creo que me da mucho gusto que confirmemos la vocación del debate como un instrumento de cultura política y una forma de tratar de ir desentrañando la verdad que finalmente no corresponde a nadie, que solo los hechos van demostrando cómo van cambiando las cosas. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, felicidades y gracias por abrir estos espacios. Gracias, Alfredo. Alejandro Encinas Nájera, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.